¿Qué tal, amigas y amigos de AMLO TV? Saben que para encontrar el material que distribuimos sobre la resistencia civil pacífica nos pueden contactar a los correos electrónicos amlotv@gmail.com, al correo lopezobradordvds@gmail.com, o bien a los teléfonos 91 12 0906 o 57 66 3336, o bien a los celulares 55 18 72 85 73 o 55 40 64 41 65, o bien nos pueden buscar directamente todos los días domingo en las asambleas de la brigada número 15 Floricanto en el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana, también los días domingo a las 11 de la mañana en el hemiciclo A Juárez en las asambleas de la Resistencia Creativa, o bien entre semana nos pueden buscar los días jueves a las 7 de la noche en Filomeno Mata número 8, cerca del Metro Allende, en el Club de Periodistas, con los compañeros de la Brigada 21 de las redes universitarias Círculos de Estudio. Al horario, faltan por llegar Julio Hernández López, él es de la jornada, falta llegar el embajador de Portugal y falta llegar Hugo Salinas Pliego de TV Azteca. Pero vamos a dar inicio por respeto, sabemos que desde las 2 de la tarde hay gente ya aquí, entonces vamos a comenzar y conforme vayan llegando los vamos a ir presentando. También vamos a presentar a las personalidades que hoy nos acompañan. Está con nosotros, acompañándonos en esta mesa, Raúl Lomelí, exdirector ejecutivo de Televisa. Bienvenido, Raúl. Vamos a comenzar este evento con uno de los ponentes, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Él es doctor en Economía de la Universidad de Cambridge, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidente de Ecanal S.A., empresa de análisis y pronósticos económicos de México, citado frecuentemente por la prensa internacional financiera, es miembro de la Conferencia de Economistas del Sector Privado de Washington, D.C., es miembro del Comité para la Reinvención de Bretton Woods de Nueva York,
y sobre todo es el consejero económico de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Con ustedes, Rogelio. Buenas tardes. Quiero agradecer a mi amigo Alfredo Jalife que me haya invitado a participar en la presentación de su libro El fin de una era, turbulencias en la globalización. Me gustó la idea de participar en esta presentación, no solamente por el carácter del autor, sumamente creativo, sumamente trabajador, una gran capacidad de análisis y al mismo tiempo por el contenido provocador de su trabajo, que sugiere el fin de un periodo que tiene mucho tiempo de globalización. Y me voy a permitir comentar desde mi punto de vista lo provocador que tiene esta obra y quizás al final traer alguna corolario que me parece que se puede recoger creativamente por parte de nuestro amigo Alfredo. Este libro, no sé si lo intentó o no lo intentó así, pero es una respuesta directa a la obra de Francis Fukuyama. No sé si esa fue su intención, yo creo que no. Pero Francis Fukuyama ha escrito la obra El fin de la historia. Y en esta obra lo que está diciendo, bueno, ya todo, ya se acabó la historia, porque todo se resolvió con la globalización y con la democracia. Y estos dos fenómenos son a donde tiende el mundo y un poco sugiriendo, bueno, qué aburrición, porque ya todo consiste en eso. La globalización de los mercados y de los procesos económicos y sociales y al mismo tiempo la democracia como el punto de convergencia hacia donde van transitando los sistemas políticos. Y lo que Alfredo presenta en este libro, que supongo que igual y muchos de ustedes ya lo tienen y ya lo han leído, me llamó la atención porque él precisamente está poniendo una tesis opuesta. Y me parece que el mundo de los analistas, de los periodistas, de los autores, se nutre precisamente a base de estos debates, de ideas contrapuestas, y esta es directamente sobre la tesis de Fukuyama. Ahora, yo estoy de acuerdo con Alfredo en esta presentación del fin de la globalización como un proceso. Yo no diría que es el fin final, pero sí es el fin de un largo proceso. Y me parece que Alfredo nos lleva de la mano por las varias etapas que tiene este fin que está describiendo y cubre no solamente los temas de balances militares, balances políticos, balances ideológicos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, sino principalmente algo que a mí en lo personal siempre me ha inquietado, que es el de los mercados financieros, en donde su análisis, por cierto, muy bien apoyado por los economistas más provocadores, por ejemplo Nouriel Roubini, que se ha vuelto una celebridad a partir de sus predicciones, todas ellas puntuales y escalofriantes, de la caída espectacular que tienen los mercados financieros en Estados Unidos y en Europa. Entonces, este trabajo del fin de la globalización nos presenta
Desde mi punto de vista, estos dos fenómenos que me gustaría compartir con ustedes cómo yo los veo y cómo me ha enriquecido en lo personal el compartir con Alfredo la lectura de este trabajo. En primer lugar, el trabajo en sí mismo y la tesis que tiene de apuntar hacia el fin de la globalización cruza por todo el espectro ideológico de quienes están apoyando su análisis. Él cita tanto a personajes como Alan Greenspan, como a personajes económicos europeos, latinoamericanos, y mantiene el enfoque sobre la evolución de este fenómeno de globalización y su gradual deterioro, por llamarlo de alguna manera, al proceso contradictorio que va acumulando problemas. Y el área fundamental de estos problemas que yo recojo para mí en lo personal es el área financiera. En el tema financiero provoca sobre todo la idea del fin de la hegemonía americana en la determinación del destino financiero del mundo. Y él anota correctamente cómo los países que están cobrando creciente influencia, particularmente los países del Golfo Pérsico, por su gran riqueza financiera y petrolera, los países asiáticos, por su gran potencial económico, que no es menos en comparación a lo que fue Estados Unidos cuando surgió como potencia posible sustituta del Imperio Británico, y algunos otros países que por sí mismos contienen un momento interesante y desafiante, por ejemplo Brasil o la India. Y cruza por este espectro ideológico porque en gran medida su análisis coincide con el que tienen personajes como Alan Greenspan, que él no pronostica el fin de nada, más bien Alan Greenspan lo que hace es, él pronostica el cambio brutal de etapas, y Alan Greenspan está en gran medida coincidiendo con el análisis de Alfredo en este tema financiero, porque viendo el fenómeno estructural americano, lo que nos está diciendo es: se acabó el fin de la época fácil de baja inflación y de alto crecimiento de la productividad. Y este análisis apoya completamente lo que dice Alfredo en su libro, porque en función de estos dos fenómenos está construido en gran medida el paradigma de la globalización, según lo entendemos en los países de la periferia y según lo entienden las élites gobernantes de muchos de estos países de la periferia, y para no ir tan lejos, México, y para no ir tan lejos, aquí en 5 de mayo. Bueno, ahora, no es una crítica, por supuesto, de ningún sentido positivo o negativo, pero es muy interesante desprender las implicaciones que tiene la postulación de esta tesis, de que estamos en el borde del fin de un gran capítulo de globalización. Ahora, este fenómeno, si lo vemos históricamente, es muy parecido al que encontró Europa hacia 1914, que era el agotamiento de otro gran periodo de globalización. Incluso yo creo que la Europa de aquella época era todavía más globalizada que hoy Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en primer lugar era una sociedad más de clase media, más victoriana, en donde se podía viajar
de cualquier país a cualquier país, simplemente llevando oro. Todo el mundo está bajo el patrón oro. Y como dice en uno de sus libros John Maynard Keynes, se podía pedir por teléfono en un hotel de París la compra de acciones en minas de Sudáfrica o de Australia y cerrar la transacción por teléfono. Se podía viajar sin pasaporte. Y ese nivel de globalización vio su fin con el advenimiento de la Gran Guerra. De la Gran Guerra hasta Ronald Reagan no volvimos a ver ningún fenómeno similar de internacionalización tendiente a globalización progresiva hasta el que tenemos hoy. Y entonces lo que Alfredo nos está diciendo es, fíjate que el de hoy pues también ya se agotó. Podemos o no estar de acuerdo con él en si es un agotamiento definitivo o si es un agotamiento para entrar en otro gran nuevo periodo. Él cita a Kondratiev, que es el gran maestro ruso de los largos ciclos económicos. Y lo cita, y supongo que lo cita pensando en que aquí se trata de la entrada a un nuevo proceso que va a durar muchos años, en los cuales vamos a ver la reversión de la globalización. Y los signos ominosos de eso son, bueno, pérdidas muy grandes en las bolsas de valores, reversas muy importantes en el libre comercio. Él habla sobre lo que está ya ocurriendo hoy, que es el fracaso de la ronda multilateral de desgravación comercial de Doha, el resurgimiento de los es un fenómeno global. ¿Qué quieren? Intento seguir hablando así a la es el surgimiento. No tiene caso. No tiene caso, Rogelio. Un aplauso al ingeniero. ¿Cómo se llama, ingeniero, para que lo solicite? El ingeniero Godofredo Muñoz. Continuamos, disculpen, pero no era luz. Ha de haber sido por ahí algún Manlio o algún Calderón que nos quiso matar. Pero demostramos que no se puede, que con la ayuda del pueblo todo lo echamos. Bueno, entonces voy a continuar y me voy a apurar. Entonces, les decía yo que lo que Alfredo describe, que es provocador en este libro, es procesos que están ya en directa contradicción con las tesis y lo que se supondría que es la globalización. Por ejemplo, el resurgimiento de nacionalismo económico. Ayer precisamente el gobierno de Brasil anunció que iba a crear una nueva empresa estatal de petróleo para no tener que compartir
la renta petrolera, haciéndolo con Petrobras, porque Petrobras ya tiene participación privada, ¿verdad? Entonces, este tipo de procesos de nacionalismo, él también habla del presidente Putin, ahora primer ministro de Rusia, y también habla de los liderazgos chinos que están cuidando el nacionalismo económico y los intereses nacionales como no se suponía que lo debían hacer hace apenas algunos años, bajo el auge de la globalización. Entonces, estos fenómenos son precisamente la viñeta que utiliza Alfredo para describir este avance de un nuevo proceso antiglobalizador. Yo creo que si leemos correctamente, por ejemplo, yo voy a utilizar dos ejemplos para apoyar lo que dice Alfredo. Uno es Alan Greenspan. Si ustedes vieron su entrevista el domingo pasado, larguísima entrevista, una conferencia de hombre sabio, puede o no ser responsable de la gran burbuja inmobiliaria. Él tiene sus argumentos, lo que ustedes quieran. El hecho es que él señala que la baja de la inflación que tuvo lugar a finales de los 80 en Estados Unidos fue parte de un gran proceso mundial de cambio, a la Kondrayev, como lo menciona Alfredo. Este gran proceso de cambio obedece al fin de la Guerra Fría, lo que permite la hegemonía del dólar afirmado como la moneda por excelencia y un larguísimo periodo de bienestar económico entendido desde su ángulo con baja inflación. Pero en la misma entrevista Greenspan dice: esto ya se acabó. Entonces, está sugiriendo que lo que viene es distinto. Esto que viene también es distinto porque los procesos mundiales de manufactura ya no tienen el grado de innovación tecnológica que tuvieron en los 80s, que aumentaron la productividad de una manera espectacular. Y este aumento de productividad, el beneficio ya se agotó. Y el otro fenómeno que también Greenspan introduce es la contribución barata de mercancías chinas que baja la inflación mundial. Hoy China está en un proceso de aumento de ingresos, de aumento de salarios, y esto está encareciendo su moneda y está encareciendo los productos chinos, y ya no va a poder dar la contribución que dio hace 5 años a los bajos niveles de inflación. Entonces, estamos, me parece yo, en el umbral de un nuevo periodo inflacionario que desafía todo el orden bajo el cual está construida la globalización y las posturas oficiales frente a la globalización. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas, antier, dice pues que el Fed va a tener que abandonar por algún tiempo su ambición de controlar la inflación. Bueno, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que es por excelencia la institución más cautelosa, más cuidadosa de análisis de mercados financieros, está diciendo, sorprendido por la caída de la tasa de inversión en capital físico. Y no conoce la respuesta, pero es una curva muy regular, muy ordenada, de muchos años, que está sugiriendo el agotamiento de oportunidades de inversión.
Entonces, en gran medida esto explica por qué las empresas están dedicadas a comprar una empresa, otra empresa, en lugar de crear nuevas empresas. Bueno, estos fenómenos son muy provocadores. Alfredo me parece que nos da una buena lectura educativa, nos presenta autores, nos presenta temas, tiene la gracia, su trabajo de ser capítulos cortos que permiten leer un capítulo y después leer los otros, sin tener que seguir con la lectura. Y en el caso económico nos deja una gran duda, espero que la vaya a satisfacer en su próximo trabajo, y es, bueno, ¿y qué pasa con un país como México? Que está toda la construcción arquitectónica de la política económica, la manera como la élite económica y política razonan, es que la globalización sigue, que el libre comercio sigue y que hay que respetar estas reglas. Y Alfredo lo que nos está diciendo es, miren, el liderazgo chino se atreve a desafiar ese orden y al hacerlo se ubica estratégicamente adelante de la curva, por decir así. El liderazgo ruso se anticipa, puede en algún periodo, entre comillas, violar las reglas de la globalización, pero con eso se logra poner estratégicamente adelante de la curva. Yo creo que los liderazgos políticos y los liderazgos económicos, en este caso el de las empresas, las estrategias de las empresas, son clave para estar adelante de este fenómeno al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, que coincido totalmente con Alfredo, que es un agotamiento de este proceso globalizador, que no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero es de una duración larga el que vamos a ver. Y en este proceso muchos liderazgos políticos pues van a quedar en muy mala posición por no darse cuenta a tiempo que ha cambiado la constelación de fuerzas económicas y no tener la flexibilidad intelectual para ubicarse en esa nueva corriente y cambiar sus políticas públicas hacia esa nueva corriente. Me parece que México puede ser una de esos casos en los que se pierda la oportunidad de estar adelante desde el punto de vista del liderazgo empresarial, el liderazgo económico, y lo pueden ustedes ver. La Bolsa Mexicana tiene poquísimos emisores, casi todos son empresas muy viejas, casi todos son monopolios, no están a la altura de los grandes retos, ni siquiera de la regionalización, para no hablar de la gran jugada global. Y el liderazgo político, bueno, pues ni qué decir. Se los dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Julio Hernández López, ya está aquí con nosotros. También le damos la bienvenida con Hugo Salinas Price, que también está aquí con nosotros. Bueno, más sobre el licenciado Raúl Lomelí, es presidente fundador del Colegio Nacional de la Comunicación, pionero en las relaciones económicas, culturales y comunicacionales entre México y la República Popular China. Se encuentra con nosotros también el ex embajador de México ante Irán, Luis Ortiz Monasterio. Se
con nosotros también la señora esposa del embajador de Irán. Señor, mucho gusto. El segundo consejero de la Embajada de Irán, Seyid Hosseini. A continuación, le damos la palabra al licenciado Alberto Anaya Gutiérrez. Él es licenciado en Economía por la UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en Administración en la UAM, una maestría en Sociología en la UNAM, es actual senador de la República y dirigente nacional del Partido del Trabajo. Licenciado Alberto. Es una distinción que se nos ha invitado como comentarista de esta peculiar obra de nuestro amigo Alfredo Jalife, El fin de una era, turbulencias de la globalización. Indudablemente, Alfredo Jalife se ha destacado no nada más por ser un especialista en relaciones internacionales, por ser un investigador serio, académico brillante, universitario, editorialista en periódicos destacados como La Jornada y Financiero, escritor, autor de numerosos libros, todos con una característica: parten de enfoques sociohistóricos, analizan el presente, pero todos miran al futuro. Yo creo que en eso puede resumirse las particularidades de la obra de Alfredo Jalife. En esa perspectiva, sabemos también que él es un brillante analista político, comentarista también de canales televisivos como CNN, y un crítico duro de los gobiernos neoliberales, y un crítico súper duro de Felipe Calderón, por considerarlo un usurpador de la presidencia de la República. El título de la obra es muy sugestivo. Siempre que ha habido declives del dólar que presagian crisis de esta moneda, el mundo siempre se precipita a recesiones de dimensiones importantes. Me refiero a la Gran Depresión del 29-33, que también marca el fin de una era, de la era de la posguerra, que significó un ascenso de la economía, significó un fortalecimiento y que Estados Unidos surgiera como potencia hegemónica, significó desde luego el declive de una potencia mayor que era Inglaterra. Pero quiero decirles que la crisis 29-33 inaugura una nueva era. Y eso va aparejado al declive del dólar, va aparejado a su crisis, que conllevó indudablemente con otros fenómenos a la Gran Depresión Mundial del 29-33. ¿Cómo sabe el mundo de esa gran crisis? Reestructurando el sistema global capitalista. Entra John Maynard Keynes, el famoso curandero del capitalismo, a dar recetas para que las crisis anticíclicas, las políticas anticíclicas pudieran dar salida a esta etapa del mundo, pero sobre todo permite que el mundo entre a una nueva situación que conlleva la recuperación expansionista ante la política guerrerista que llevó a la Segunda Guerra Mundial,
Luego los Estados Unidos, que entra al final de la guerra para decidirla y para cosechar sus triunfos. Se forma el Sistema Monetario Mundial de Bretton Woods, aprobado en Bretton Woods en 1944, y que estuvo vigente hasta principios de los 70, y da pie a una de las prolongadas etapas de desarrollo, dirigidas sobre todo por las políticas keynesianas, los estados del bienestar, y desde luego el encumbramiento como potencia mundial de los Estados Unidos, pero no estaba solo. A su lado estaba también el bloque de países socialistas encabezados por la Unión Soviética, que daban al mundo pues una tipificación eminentemente de una bipolaridad. Esa situación termina con el llamado estado del bienestar, esas políticas keynesianas, que mucho tuvo que ver el tema de la guerra de Vietnam, las guerras regionales, que mucho tuvo que ver el desmembramiento de las colonias, los movimientos de liberación nacional, conllevó indudablemente a una nueva crisis del dólar, que significó romper los tratados de Bretton Woods, que establecían una paridad de $38 por cada onza Troy de oro. Hoy, nada más para que tengamos una idea de a qué grado es la devaluación desde la ruptura en 1971 del Tratado de Bretton Woods y del Sistema Monetario Internacional, hoy el oro amaneció a $803 por onza Troy. Vean ustedes la gran diferencia de $38 que había en 1971, hoy la relación es $803 por cada onza Troy. En esa perspectiva viene una gran crisis económica, va el ascenso también del triunfo de Vietnam, el triunfo de Nicaragua, ya pasaba el triunfo de Cuba en 59, y cuando todos nos preparábamos para darle sepultura al sistema capitalista, como decía Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana, no podemos nosotros esperar cruzados de brazos, sentados en la puerta de nuestra casa, a ver pasar el cadáver del imperialismo. De manera extraordinaria, cuando ya todos apostábamos a la derrota final del sistema capitalista, producto de esa gran crisis que arranca en los 70, precisamente también con la crisis del dólar, se da otra gran reestructuración capitalista que arranca en 73 en Chile, continúa con Thatcher, Inglaterra y los países metrópolis, y luego nos lleva a una situación de entrar de nueva cuenta a esa reestructuración capitalista, con lo que se dio salida a esa gran crisis del capitalismo, que fue la reestructuración capitalista neoliberal. En esa perspectiva, el gran mérito de esta obra de Alfredo Khalifa es que con una situación muy visionaria entrelaza los diferentes aspectos económicos, financieros, de geopolítica y de economía. Y esa reestructuración que da salida al sistema económico capitalista mundial va aparejada de lo que Putin llamó la gran catástrofe del siglo XX, que fue la desaparición del campo socialista y también la desintegración de la Unión Soviética. Todos nos acordamos que efectivamente esperamos ya el polar objetivo del sistema capitalista es que se reestructura, y quien de manera sorpresiva cae es el campo socialista y se desintegra la Unión Soviética, y eso permite que en esta reestructuración neoliberal Estados Unidos quede como potencia unipolar. Esa situación preocupa porque da cuenta
decía Fidel Castro, de que los Estados Unidos establecen una dictadura mundial en donde se convierte en policías para atacar, destruir y agredir a los países que no van dentro de sus concepciones. Eso lo ve muy claro Alfredo Jalín. Nos señala que en esa tesitura se habló de llamados países que forman el eje del mal, que en otros países se encontraba Irán, Corea del Norte. Se encontraban pues países que mantenían una postura crítica, una postura dura, una postura de rebeldía ante ese orden unilateral, ante ese orden unipolar. La gran ventaja también de este libro es que vaticina el fin de una era, de nueva cuenta con la devaluación del dólar. Ustedes se acuerdan que hace algunos años el euro surgió como una moneda de la Unión Europea sobre la base de que por cada euro se daban únicamente 80 centavos de dólar. A principios del siglo del milenio, ya el euro y el dólar estaban a la par. Y hoy el euro, por mucho, amaneció cerca de 15 pesos y el dólar ya va en 10. Eso da cuenta, pues, de este declive tan acelerado de esta divisa, pero no es un problema de lo que significa esta divisa en su declive, sino paradójicamente siempre que se expresan problemas en el dólar, de manera sustancial, marcan el fin de una era y el principio de otra. En esa perspectiva, pues, este libro visionario prevé situaciones que hoy pueden ser polémicas, pero queremos decirles que Alfredo Jalín esta situación la vaticinó hace. Por eso es que la editorial que imprimió este libro y lo difundió, lo distribuyó en Argentina, lo comercializa como el gran analista que previó la gran crisis financiera mundial en donde el mundo hoy se dirige. Esa visión de futuro, esa visión de prever no nada más fenómenos de coyuntura, sino prever fenómenos de estructura que definen épocas, que definen siglos. Esa visión es lo que hace importante y trascendente la obra y el pensamiento de Alfredo Jalín. En sus comentarios, hoy puede ser polémico, se habla ya de que el mundo, gracias a Dios, está saliendo de esa pesadilla conocida como la unipolaridad y se dirige ya a la multipolaridad. Él habla de una hexapolaridad. Prevé como potencias algunas de alta dimensión, pero prevé como potencias por lo menos 6 grandes polos que van a ser importantes en el futuro devenir de los acontecimientos mundiales. Desde luego Estados Unidos, cada día más a la baja, resurgimiento de Rusia, de Europa, el otro gran polo, de India, que junto con China mantiene las más altas tasas de desarrollo mundial, también mantiene las dimensiones poblacionales más altas. Hoy se estima China en 1.350 millones, en el caso específico de India ya bordea los 1.300 millones, y también otra potencia que encabeza y lidera el Mercosur, me refiero a Brasil.
el BEI, que está ese proceso en términos de una era hegemonizada ampliamente por los Estados Unidos y de un proceso en donde se define una multipolaridad que él de manera precisa y de manera contundente llama hexapolaridad. En esa perspectiva, pues, esto tiene reflexiones. Tiene reflexiones que espero que no sean tan dramáticas como las de 1970, que apuestan a que no nada más es el tema de la depreciación del dólar, no nada más es la crisis inmobiliaria que hoy vive los Estados Unidos, no nada más la recesión que arranca con problemas que vienen raíces de los Estados Unidos el año pasado y que hoy ya se expresa como franca recesión. En el primer semestre los Estados Unidos crecieron 0.5, prácticamente una situación de crisis, sino que este fenómeno norteamericano ya contaminó a otros lugares como es Europa, como es Japón. Y hoy hace días se hablaba que contaminó con más brutalidad a Inglaterra, de tal manera que se calcula que las consecuencias de esta crisis en Inglaterra van a ser mayores que en Estados Unidos. Esta situación la prevé Alfredo Khalifa. Esta situación de manera brillante, como procesos, como fenómenos estructurales, los ve con toda claridad Alfredo Khalifa en su obra. No podemos dejar de lado decir que Alfredo Khalifa es, para mi opinión, el especialista más renombrado en materia petrolera a nivel de México y a nivel mundial. Lo que hace, pues, que no se pueda ver el mundo futuro sin el tema del petróleo. Lo dice también con mucha claridad. Es una nueva ecuación que va a orientar los asuntos económicos y financieros mundiales. Dólar a la baja, petróleo y gas a la alza, y oro y metales preciosos también a la alza. En esa definición, pues, ve a Alfredo Khalifa el devenir del mundo. Pero la gran conclusión de su obra que queremos aceptar es que ha empezado de manera acelerada el declive de los Estados Unidos. No nada más como potencia tecnológica o potencia económica o potencia social. Ha empezado el declive de los Estados Unidos en el aspecto en que se ha quedado al perder la carrera del desarrollo tecnológico, del desarrollo económico y desarrollo social con otros países, empieza a perder de manera acelerada también la carrera armamentista y empieza a encontrar respuestas en China, empieza a encontrar respuestas en Rusia y hasta en Corea del Norte, que ya sacaron sus misiles de más de 13.000 kilómetros y sus bombas atómicas, generando una nueva correlación mundial en donde apunta que esta potencia que durante muchos años ha hegemonizado el mundo, a futuro va a una decadencia. Pero lo que más les preocupa a esta potencia es que en pocos años, se calcula para 2040, las llamadas minorías van a ser mayorías en los Estados Unidos. Me refiero que la población negra, que la población hispana, que la población asiática, por tener tasas de crecimiento superiores a la población sajona, van a ser también mayorías. Y bueno, una expresión de este fenómeno es Obama, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de la República de Estados Unidos. En esa perspectiva, no nos queda más que recomendar esta obra que está escrita en términos rigurosos,
pero al mismo tiempo en términos comprensibles, sin perder rigor científico. Esta obra, que tiene un enfoque sociohistórico importante, analiza el presente, pero sobre todo es una obra que apunta al futuro, por lo que no tenemos ninguna situación en recomendar ampliamente este libro de Alfredo Jalife, El fin de una nueva era, por su visión de futuro de gran trascendencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos hacer mención porque pues es importante que nos enteremos todos del interés de los diputados. Se encuentra con nosotros el diputado Rodolfo Solís Parga del Partido del Trabajo. Creo que es el único que está aquí hoy. Cuando hoy necesitamos a todos, los diputados del Frente Amplio Progresista, pero también les decimos que nosotros nos estamos educando para defender en serio el problema del petróleo. A continuación, está con nosotros sigue a continuación el licenciado Hugo Salinas Price. Él es presidente de la Asociación Cívica Pro Plata AC, fue director general de Electra de 1952 a 1987 y actualmente es presidente honorario del grupo Electra. Bienvenido, licenciado Hugo. Alfredo, mis felicitaciones por su libro, señores del podio, del presidio, senador Anaya y demás respetables miembros del presidio. Buenas tardes, respetable público, encantado de estar aquí con ustedes. Mi mensaje es bastante, no será largo, y procuraré que sea de interés para cada uno de ustedes lo que tenga que decir. Primero que nada, don Alfredo, creo que ha hecho usted un excelente, bueno, esto es más bien un epitafio de una era que ha pasado. Este ya es, digamos, son las exequias, ¿verdad? Porque ya se acabó. Ahora la cosa es que viene después y va a estar muy duro. Quiero hacer primero un breve resumen, así pero rápido, de lo que nos distingue a nosotros de nuestros vecinos. Y yo digo de nuestro patio trasero, pues que hay muchos millones de mexicanos en nuestro patio trasero y no tantos americanos por acá. Así es que los gringos son nuestro patio trasero en realidad. Y leí con una sonrisa un reporte hoy de que algunos vecinos en Los Ángeles se quejan de los mexicanos porque pues están acostumbrados a tener sus gallos y sus gallinas allí en la calle, en frente de sus negocios y en sus jardines, pues tienen un puerquito o tienen otros chivos o animalitos, pues no les cae bien eso, pues es que eso es lo nuestro, ¿verdad? Eso es lo nuestro, esa es la diferencia, estamos más cerca de la realidad en México, gracias a Dios. Ahora, una cosa interesante que nos distingue de esta historia ha sido que, aunque pensamos que Estados Unidos es un país sumamente estable y que su moneda es algo
venerable y ha llegado a ser la moneda mundial. Realmente la historia monetaria de Estados Unidos es una historia de turbulencia continua, porque los que llegaron de Europa a colonizar los Estados Unidos, pues vino una masa de gente de distintas partes de Europa principalmente, y no tenían una estructura social. Entonces esto permitió que el ímpetus productivo y el ímpetus por hacer cosas en los Estados Unidos desbordara los límites de sus sistemas monetarios que tuvo. Entonces tuvieron muchas convulsiones bancarias y monetarias a través de su historia, mientras que nosotros, que fuimos colonizados por España, tuvimos la misma moneda que originalmente se llamó la moneda de 8 reales, la tuvimos desde 1535, cuando las primeras monedas mal hechas, toscas, las emitió la Casa de Moneda Mexicana, con el mismo peso, para efectos prácticos, con el mismo contenido de plata que tenía el peso mexicano cuando nació mi padre, que fue en 1907. Era la misma moneda por casi 4 siglos, a pesar de la independencia y de las guerras después de la independencia, la invasión, la intervención francesa, la reforma, la revolución. Bueno, la revolución interrumpió ese proceso, pero Venustiano Carranza volvió a instaurar la plata en 18 con un peso más grande que el que vino después, pero el peso de 8 reales era de 24 onzas, en 18 bajó a 14 y luego el peso 0720 fue de 12 onzas, 12 gramos, perdón, estoy hablando de gramos, 24 gramos, 18 y luego 12 gramos. Y con esa moneda estuvimos 25 años. Bueno, así es que nuestra historia ha sido en realidad hasta 1907, cuando menos, de una historia de estabilidad. Ahora vemos, si volvemos a los Estados Unidos, vemos que esa efervescencia popular de los americanos no ha podido contenerse para aceptar un límite, porque el americano no quiere un límite, quiere más, y quiere hacer más de lo que se puede hacer. Entonces, ¿dónde se refleja esto? En que truena el sistema monetario, no hay respeto a los límites. Esto lo vemos ya en el siglo XX con el presidente Roosevelt, que tantas personas lo consideran el salvador de la economía americana. En realidad lo que hizo fue propiciar una gran inflación cuando tenían una depresión. ¿Y por qué fue la depresión? Fue por los excesos anteriores. Las depresiones siempre vienen como consecuencia de los excesos anteriores. Entonces, Roosevelt, en vez de permitir que se purgaran los excesos y seguir por un camino de estabilidad, primero le retiró el oro a los americanos, cosa que nuestros gobiernos no nos hicieron. Aquí nosotros siempre hemos podido obtener monedas de oro. En Estados Unidos no. Desde 33 hasta como 75 le estaba prohibido a los americanos comprar una moneda de oro o poseer oro. Y nosotros nunca se nos conculcó esa libertad. En fin, luego ganan los Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial y proceden a seguir creando más expansión de crédito para satisfacer a su población inquieta, con el resultado que se tiene que abandonar el patrón oro internacional, que habían firmado un tratado en 44
de que cualquier país podría redimir sus dólares por oro. Pues aprobaron ese tratado, lo echaron a la basura y dijeron: ya no entregamos oro a nadie. ¿Por qué? Porque querían seguir creando más crédito y más crédito. Bueno, 2008 ya tronó el sistema, ya inflaron a tal grado el crédito, y el otro lado del crédito es deuda. Así es que cuando alguien le da crédito a ustedes, como yo por ejemplo, piensen que están tomando una deuda. Esto es muy peligroso y se debe hacer con mucho cuidado. Cuando yo empecé a trabajar, les platicaré algo de mi historia. Cuando yo empecé a trabajar, tuve que empezar a vender lo que yo producía a crédito. Y así, ya se me fue el sonido. Así fue como entré al negocio de crédito. Era un negocio minúsculo. Poco a poco fue creciendo. Pero era un negocio particular que corría con sus riesgos. Los riesgos de un negocio particular, de otorgar crédito y a ver cómo le hace para que le paguen. ¿Sí? Y todavía es así. Pero hay una diferencia, que ahora esto se ha vuelto el negocio de todo el sistema bancario. Todo el mundo le quiere dar crédito a través de tarjetas de crédito. Todo el mundo quiere que se compre crédito. Ya no tenemos un nicho especial, estamos en competencia con todos. Y esto me parece a mí muy malsano. Esto no está bien. ¿Por qué? ¿Con qué van a pagar si todo el mundo está usando el crédito? No para propósitos productivos, sino para comprar cosas. ¿Con qué lo van a pagar? Y esto es lo que les ha pasado a los americanos. Se han endeudado hasta las manitas. Sus casas, sus automóviles, su tarjeta de crédito. Vaya, si le cortan el crédito a la tarjeta, si le bloquean su tarjeta de crédito, ya prácticamente no tienen que comer. Si no pagan la renta o no pagan el abono, hay ya personas que están viviendo bajo mantas, en tiendas de campaña, en muchos sitios en Estados Unidos. No se habla de eso, está ocurriendo. Gente que ha perdido su casa. En fin, el americano no tiene ahorros. No hay ahorros, no han estado ahorrando los últimos años, han estado gastando más de lo que ganan, endeudándose. Y ahora, ¿cómo se va a levantar ese edificio de nuevo? No se puede, están tronados. Esta es la gran diferencia en el mundo, y son nuestros vecinos. Esto nos va a pegar a nosotros muy duro. Afortunadamente, nosotros no estamos tan endeudados. Los mexicanos no deben tanto dinero, así es que estamos en una mejor posición. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en el mundo ahorita? Yo estoy viendo que ha sobrevenido un cambio de mentalidad. Ya ha desaparecido o está muriendo rápidamente la idea de consumir. Y está entrando a la conciencia mundial la idea de ahorrar. Este es el gran cambio. Y cuando sucede esto, viene una deflación, porque todo el 70% de la economía americana, que fue la que levantó a China con sus enormes compras que le hicieron, 70% de la economía americana es de consumo, no producción. La producción americana solamente recientemente era 10% del Producto Nacional. O sea, una parte ínfima. Y están cerrando. La General Motors está en la ruina. Perdieron, últimamente anunciaron $15,500 millones de pérdida. La Chrysler y la Ford igual. Están perdidos.
En otras palabras, ¿qué va a suceder? Ahora la mentalidad es el ahorro. Ya no es la globalización y las compras a China de todo lo que queríamos. Esto va a tener que cambiar. Esto no se puede sostener. Necesitamos los mexicanos, especialmente nuestros gobernantes, tomar conciencia de que ha sobrevenido un gran cambio y que ya no es el mismo paradigma y la globalización, sobre la cual les puedo decir que fue un fenómeno completamente artificial. La globalización auténtica ha estado siempre en el mundo, desde los romanos, cuyas monedas se encuentran en China, y ellos mismos traían la seda que venía de China y la traían por medio de Oriente a Roma, y valía más que su peso en oro. El comercio internacional, la globalización, es un fenómeno muy natural, pero no fue natural bajo la base de un dólar que no es más que un dígito, porque ven ustedes, los americanos pudieron en los últimos 20, bueno, desde 71, han estado comprando todo lo que se les antoja en el mundo, consumiendo y viviendo a todo dar, viviendo en grandes mansiones, con clubes de golf, con grandes carreteras. Bueno, se creían la grandísima cosa, pero estaban mandando solamente dígitos al extranjero. A nosotros nos han pagado el petróleo con dígitos. ¿Y los dígitos a dónde fueron a dar? Pues una buena parte de ellos, una parte, está en el Banco de México como reservas, pero son nada más números, no es algo. ¿Entienden? Han estado viviendo del mundo nada más mandándole dígitos y vales, pero no cosas. Eso va a tener que acabar, y va a acabar pronto. Antier, a la 1 de la mañana, le mandé un correo a un analista americano y le dije: oye, ¿te has fijado que las reservas internacionales no están creciendo? No me ha contestado, pero hoy agarro el periódico Financial Times, que es junto con el Wall Street Journal. El Financial Times es uno de los dos periódicos más importantes de finanzas del mundo. ¿Y qué me encuentro en el encabezado? Pues que no están creciendo las reservas internacionales. Ajá, si es que aquí no estamos tan despistados. Yo vi eso antes de que lo vieran ellos. Bueno, no lo publiqué, pero ya me había dado cuenta. Esto significa algo muy serio, porque esas reservas han estado creciendo en forma explosiva y de repente dejan de crecer. Algo muy grave está detrás de eso. Cuando una cifra tan inmensa como 7 millones de dólares, de los cuales 26% creció en el último año y medio, de repente deja de crecer, es que ha sucedido un cambio. Todavía estamos por ver qué dicen los analistas, a qué se debe. En fin, ha venido un cambio y ahora la mentalidad es ahorrar, la mentalidad es sobrevivir. La mentalidad para nosotros será tener que encontrar cómo mantener la unidad nacional sin revolución en los próximos años. Es una situación seriosísima y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es no seguir haciendo nada más lo que se venía haciendo, que es crear más papel, porque esa ha sido la salida desde, como les digo, desde el siglo pasado en Estados Unidos, ha sido vencer todos los problemas con más crédito, o sea, más deuda. Ya llegó a su tope, ya no hay a quién prestarle. Los bancos tienen miedo a prestar porque no saben cómo van a cobrar. Además han tenido tantas pérdidas que tienen que recortar sus créditos, cobrar. Ahora la cosa no va a ser prestar, va a ser cobrar. Tengo aquí algunos encabezados
que no voy a distraerlos mucho tiempo más, que les pueden dar una idea de las cosas que estoy viendo. Aquí, este artículo, un banco que se llama National City Bank, que no es Citibank, el dueño de Banamex, no, es otro que se llama National City Bank. Les paga a sus clientes para que cancelen sus líneas de crédito. O sea, el banco ya tenía promesa de prestarles si lo pedían y ahora le está diciendo, sabes que si rescindimos la promesa te doy $200. Ya no quieren más. Otro, 10 entidades financieras que están al borde de la ruina. ¿Quieren saber cuáles son? Ah, bueno, aquí la tengo la lista. Dice que como, el autor dice, como estamos en deflación, les voy a dar 11 en vez de 10. Lehman Brothers. Estos andan hablando con los coreanos a ver si les socorren. Washington Mutual, un enorme banco que tiene ya letreros escritos a mano. Yo lo vi en uno de ellos, afuera de su sucursal. Te damos 5% si traes tu dinero en depósito, certificado de depósito. Fannie Mae y Freddie Mac. Estas dos entidades son responsables de más de la mitad de los 10 millones de dólares de hipotecas que hay en Estados Unidos. O son dueños de las hipotecas o las han garantizado su pago. Y ya se les acabó el capital y están al borde de la ruina. Chorus Bank, Bank United, Downey Savings, Wachovia, un banco muy grande, Regions Financial, y luego otras que para ustedes serían desconocidas como MBIA y AMBAC. Todas son muy grandes empresas. Por lo que toca a las dos financieras que son dueñas de más de 5 millones de dólares de hipotecas, que su valor está cayéndose porque a fecha reciente, a junio, el valor de las casas en Estados Unidos había bajado en promedio 15.9%. O sea, si baja el valor de la casa, pues ¿qué sostiene la hipoteca? Y muchas de las hipotecas están al 90 o al 100% y vendidas a gente que apenas respiraba. Eso era suficiente garantía para darle una hipoteca. Fannie y Freddie, así les dicen cariñosamente los americanos, tienen el problema que en este mes de septiembre tienen que renovar, agárrense, 223 mil millones de dólares. No va a haber quien lo haga, no hay ese dinero, nadie va a querer comprar eso. ¿Quién lo va a hacer? El gobierno, o sea, la tesorería. O sea, damas y caballeros, tenemos un mega Fobaproa en Estados Unidos. Aquí tengo otro que dice, una crisis de crédito cada 100 años, el mundo va camino a un colapso deflacionario. Deflación es cuando las deudas son incobrables, se tienen que registrar pérdidas y entonces toda la economía se contrae mientras cada quien trata de solventar sus deudas. Entonces están proponiendo aquí un señor que es el que maneja un fondo de 830 mil millones de dólares de bonos y dice que el gobierno necesita abrir la cartera y entrarle y soltar lana por todos lados, porque si no, de otra manera lo que viene es un tsunami financiero. Palabras muy serias. Así es que así está la cosa. Bueno, ahora el mundo no sabe qué hacer. Quieren seguir, los economistas, los analistas, los políticos, todo el mundo quiere seguir haciendo lo que han venido haciendo. Ya no, hay que pensar en algo distinto. Por eso, aquí en México, y nada más en México, se está hablando de monetizar una onza de plata. Y ya me han oído muchas veces hablar de esto. Este es el primer paso positivo que se ha hecho en materia monetaria
pues yo creo que en 100 años, porque todo ha sido crear más crédito, que la gente deba más, gastar más, repartir más papeles. Ya lo vivimos nosotros, ya sabemos a dónde nos lleva eso. Así es que una encuesta hecha por el Congreso antes de sus vacaciones, que acaban de regresar de vacaciones, el periodo de suspensión de sesiones, la encuesta que llevó a cabo el Congreso sobre la opinión pública descubrió que el 81% de los mexicanos le gustaría tener una moneda de plata. Hablando, damas y caballeros, no de medidas macroeconómicas, de que hay que hacer esto y programas para esto, pero estoy hablando de lo que pueden hacer ustedes cada uno para asegurar su futuro. Y eso se llama microeconomía, y yo favorezco la microeconomía. La grandeza y la solidez de un país depende de la solidez de sus habitantes y de su contento, de estar contentos con su país. Y eso es lo que es el propósito de monetizar la onza de plata. Así es que yo siento que va a ser una realidad. Claro, puedo sufrir un desengaño, sería muy triste, pero creo que se va a volver una realidad. Y quiero decirles otra cosa. Así como piensan el 81% de los mexicanos, no somos distintos a los seres humanos de otras partes. Todo el mundo va a querer nuestra moneda. La moneda mexicana, que en los siglos XVI, XVII y XVIII fue la moneda mundial, porque la pieza de 8 reales era como el dólar es hoy. Eso fue. Eso podremos volver a ver con nuestra magnífica onza libertad convertida en moneda. Le haremos un regalo no solamente a los mexicanos, a nosotros mismos, sino a todo el mundo. Ese es un mensaje de esperanza y de optimismo, y ojalá que nuestro gobierno escuche las palabras de aviso de don Alfredo y vayan pensando en un nuevo modelo para nuestro país, porque el actual. Gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, les decimos que después del siguiente sigue Alfredo Felipe. Bueno, a continuación sigue el compañero Julio Hernández López. Él es columnista. Él es columnista del periódico La Jornada. Yo le preguntaba a él, aparte de eso, ¿qué quiere su hija? Y me dice, pues lo que todos se imaginen. Él es todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Además es director de La Jornada de San Luis y es director de Astillero TV. Con ustedes, Julio Hernández López. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder compartir puntos de vista y haber escuchado las palabras, los conceptos, las reflexiones del senador y dirigente del Partido del Trabajo, el partido electoral del futuro, que es Ricardo Anaya, Rogelio Ramírez de la O, un hombre profundamente conocedor de
lo que es la economía y que ha puesto sus conocimientos al servicio de la causa popular y de la lucha política para que esos conocimientos se puedan llevar a la práctica. Don Hugo Salinas Price es un hombre nacionalista que durante largo tiempo ha impulsado la defensa de la plata como un instrumento monetario básico para nuestro país y que ha hecho una gran exposición de lo que sucede en todo este país. Y de Alfredo Jalife, que hablará después de mí, que es el reto ser breve para darle paso a nuestra estrella analítica, que ha sido, Alfredo, pues un profeta confirmado, que es alguien que ha sabido decir lo que va a suceder, documentarlo y explicar lo que realmente está, a veces en letras, en datos, en estadísticas, en información que muchos de nosotros o no alcanzamos a tener en la cercanía, o que aún teniéndola, y a veces es mi caso, pues a veces no la entiende uno, y en ese sentido, Jalife es una especie de traductor más o menos popular, porque tampoco lo que escribe y los temas que plantea tampoco son tan fáciles de entender, pero Alfredo hace un esfuerzo importante, digo, es difícil y complicado, pero lo que hace Alfredo es poner esos conocimientos, traducirlos y darle el enfoque y darle el contexto para que podamos entender lo que pasa y que a veces es bastante complicado y alarmante. Alfredo ha sido un difusor de los asuntos de las relaciones internacionales, del nuevo orden mundial que sucede en un entorno de esos reacomodos de países de intereses. Pero a mí en lo personal me parece importante que más allá de todo esto que ya hemos visto, escuchado y sabemos que nos han hecho el favor de platicarnos los compañeros que han estado antes en el micrófono, me parece que para nosotros es muy importante ver y entender el peso que el petróleo y los grandes intereses económicos tienen para la definición de los procesos de independencia, de liberación y de lucha de países como el nuestro. Leyendo el libro de Jalife, yo termino preguntándome qué tanto la influencia del petróleo y la decadencia económica de Estados Unidos le ha llevado a acerar la garra, a ser todavía más controlador y más metiche en los asuntos del vecino para impedir que aquí hubiera una opción de gobierno popular diferente, con sentido nacionalista y que buscara un modelo de desarrollo que ya no fuera, como se ha dicho aquí antes, que ya no fuera el mismo, que ya no fuera la misma historia, que ya no se estuviera beneficiando solo a los mismos, sino que se buscara abrir nuevas pautas y nuevas pausas también en ese proceso de enriquecimiento excesivo de unos cuantos y del brutal empobrecimiento de las grandes mayorías. A mí me parece que leyendo el libro de Jalife se da uno cuenta de cuánto fue el interés de Estados Unidos para que en alguno de los capítulos, Alfredo, mencionas el fracaso en Latinoamérica de los modelos económicos y cómo ha habido la irrupción o la presencia de gobiernos populares o de izquierda, por llamarlos así, en toda Latinoamérica, excepto en la frontera tan codiciada, tan necesaria para un imperio o una potencia en decadencia. A mí me parece que de la lectura del libro de Jalife podemos ver cuán necesario es que efectivamente en México haya unidad, pero unidad que se funde en la resolución de los grandes conflictos latentes y que no se han podido resolver. Unidad nacional no mediante convocatorias iluminadas para marchar por las calles sin hacer caso de cuáles son las causas reales de la inseguridad y de la injusticia en México. Unidad nacional para que veamos cómo podemos hacer para que ya no tengamos primeros lugares mundiales de producción unipersonal de millonarios. Para que los mexicanos no sigamos enriqueciendo con cada llamada de celular a los empresarios que manejan de una manera
tramposa el redondeo de los minutos, el manejo de los paquetes, el cobro de las tarifas. Hoy la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución para que ya no hubiera tiendas de raya en México. Porque hoy las ha habido, las hay, en una hacienda grandota que se llama Walmart, donde a los trabajadores se les entregan vales electrónicos para que tengan un incentivo salarial, pero comprando productos en la misma casa del hacendado, en la tienda de raya, para que sea la misma historia del porfirismo que hemos conocido. A mí me pareció muy llamativo ese detalle, porque en estos momentos surcan el país por diferentes lugares los aires y las reflexiones, tanto de quienes evocan coincidencias de efemérides y dicen 1810, 1910, 2010, como cuando vemos que igual que en los preludios de la revolución, si antes fue Cananea, hoy los mineros, por encima de su dirigente, el junior millonario Napoleón, por encima de él, pero los mineros hoy también son reprimidos, son golpeados, son asesinados como en pasta de conchos. Vemos cómo la misma clase política, los mismos de siempre, siguen encaramados sin permitir que haya apertura, que haya nuevos aires. Vemos los pleitos internos de las opciones presuntamente de renovación o de cambio que se pelean infinitamente entre ellos, porque lo que tenemos es también el secuestro de la política y de la acción social por parte de una clase, del cártel de la clase política que impide a los mexicanos que puedan participar en su liberación. Todos deseamos que los problemas de México se resuelvan por la vía pacífica, que no haya violencia, porque esa a nada va a conducir a nada bueno. Pero también queremos que haya estabilidad y justicia en México. Queremos que haya respeto al voto popular. Queremos que haya una alternativa política real, que no lo dominen todo el PRI y el PAN, sino que haya una posibilidad nacionalista, popular, independiente. Que haya una corrección profunda en términos económicos, que no haya tanta injusticia y que no haya tanto agandalle, para que entonces los mexicanos podamos vivir en paz y tranquilos, sin necesidad de guerras de militarización del país, que no son sino pretextos para reacomodos mercantiles de los grandes cárteles verdaderos del narcotráfico, unos con credencial y otros sin ella. Queremos un país donde no veamos tanta sangre corriendo por todos lados, donde no haya retenes militares que nos impidan transitar, donde no haya decapitados ni haya ajusticiados, porque sepamos que las instituciones realmente funcionan. Pero mientras tanto, no podemos evitar pensar en el gran fenómeno internacional y ver cómo las pinzas, como el bisturí, como el mazo de las grandes potencias siguen tratando de condenar a México a ser solamente una instancia geográfica que suministra y que provee mercancías, servicios y bienes para las grandes metrópolis. Por todo esto es por lo cual yo le doy las gracias a Alfredo